Saludos afectuosos. Les habla la doctora María Auxiliadora Campos Medina, PhD en Investigación Emergente de la Universidad Tecnológica del Centro, PhD en Gerencia de la Universidad de Acambú, doctora en Gerencia de la mencionada Universidad de Acambú, doctora en Psicología de la Atlantic International University. Bienvenidos a este encuentro de saberes, cuartas jornadas de investigación e innovación educativa e internacional. Tercer Congreso Virtual, una educación que transforma para transformar. Vamos a dilucidar con respecto a la perspectiva transepistemológica de la inteligencia ética, una reflexión recursiva en el contexto educativo. Tenemos como intencionalidad generar una reflexión recursiva desde una perspectiva transepistemológica acerca de la inteligencia ética en el contexto educativo, partiendo del individuo con la complementariedad de posturas epistémicas que intentan transgredir el reduccionismo que impide observarlo en sus diversas dimensiones: psíquica, corporal, social, cognitiva, moral, aprehendiendo la episteme tan compleja que lo concibe a su vez como un ser integral, holístico, es decir, un suprasistema complejo que requiere de su intelecto y de su espiritualidad para organizar consigo y su entorno. Para comprender la inteligencia ética, debemos partir de la complementariedad del entramado inteligencia ética. Desde una revisión epistemológica, destaca la concepción que hace de la misma Sternberg, 1985. Él atribuye a la inteligencia un concepto referido a la habilidad que permite equilibrar las necesidades de organización, de transformación, para lograr la adaptación con éxito a las dilucidaciones del ambiente. Agrega además el autor que la inteligencia se compone de tres habilidades: la analítica, la creativa y la práctica. A esto denominó teoría triárquica, basado en el desarrollo que tiene el hombre como pericia. Debemos analizar o explorar de manera profunda las habilidades de la mente que caracteriza al hombre como ser inteligente. La inteligencia, por demás, es entendida como un proceso que permite la adquisición de destrezas para desenvolverse y construir metacomponentes del pensamiento. Entonces, estamos ante una tríada: el análisis, lo práctico y lo creativo. Estas se unen para abrir nuevas opciones de manera inteligente y resolver problemas y enfrentar lo cotidiano, lo incierto, lo complejo. Referido a lo anterior, el autor antes mencionado sostiene que la capacidad de análisis o inteligencia analítica es aquella que se encarga de captar, almacenar y procesar la información. Para comprender la inteligencia ética, debemos partir de la complementariedad del entramado intelecto-ética. Desde una revisión epistemológica destaca la concepción que hace Sternberg acerca de la inteligencia. Este subraya que esta habilidad permite equilibrar las necesidades de organización, de transformación y lograr la adaptación a las vicisitudes del ambiente. Agrega además el mencionado autor
que la inteligencia se compone de 3 habilidades: la analítica, la creativa y la práctica, a la cual denominó teoría triárquica o modelo para alcanzar habilidades o pericia. Allí se explora a profundidad las habilidades mentales que caracterizan al ser inteligente. La inteligencia es concebida por demás como un proceso que permite la adquisición de habilidades para desenvolverse en todas las áreas de la vida. A este respecto, el mencionado autor refiere que la inteligencia es vista como una tríada: análisis, práctico y creatividad. Se unen para abrir nuevas opciones de resolución de problemas y enfrentar lo incierto. En cuanto a la capacidad de análisis, la inteligencia se encarga de captar, almacenar y procesar la información. En cuanto al segundo componente de esta teoría triárquica, explica que la inteligencia conduce a la adaptación e incertidumbre del ambiente de un modo práctico, dando oportunidad a nuevas opciones. Por su parte, Gardner presenta una visión multidimensional y pluralista de la inteligencia, abordando el ámbito cognitivo del humano. Etimológicamente, ética proviene del griego ethos, que significa comportamiento, hábito, la cual tiene como objeto regular la conducta humana enmarcada en el bien universal. Es por esto que el académico, investigador, debe brillar por la honestidad, la intelectualidad, la espiritualidad, por supuesto, la moral. En fin, debe iluminar con su inteligencia ética como base para el encuentro con el fenómeno cognoscente. Es pertinente mencionar, además, una bella forma de hacer un paralelismo entre la ética y la mitología griega. La inteligencia ética se compara con el hilo que el personaje griego Ariadna le confirió a Teseo para que pudiera guiar y escapar de un laberinto y cumplir de este modo la misión de salvar a Atenas de las maldiciones hechas por Minos, rey de la mitología griega. Existen muchas Ariadnas intentando dar orden al caos en medio de las incertidumbres de la conducta moral, tratando de salvar a los Teseos, a quienes se les dificulta discernir y ponerse de acuerdo con respecto a cuál es el hilo que le permite encontrar la salida del controversial laberinto de lo antimoral, de la cultura de la muerte, de lo antibioético. Por demás, sin ética no hay subsistencia para el ser humano. La humanidad estaría destinada a la muerte espiritual. Cuando el individuo encuentre el hilo de la virtud de la ética desde su coherencia interior, será capaz de observar una apertura transepistemológica para afrontar la insolidaridad, la corrupción. De este modo, evitar la muerte espiritual. En este mismo orden de ideas, es interesante acotar desde un punto de vista ontológico las informaciones, los productos de investigación de Churchland 2020, la cual se basó en estudios de neuroimágenes o resonancias magnéticas funcionales. Allí se evidenció que la inteligencia ética está relacionada con la activación del córtex prefrontal, responsable de la capacidad del razonamiento, del pensamiento lógico y de la conciencia. De este modo se inhibe la impulsividad a la hora de decidir. Se gestiona la capacidad de emitir juicios, indispensable para el desarrollo de las emociones
morales, de las conexiones complejas, de las habilidades metacognitivas que se procesan en la región singular posterior y la circunvalación temporal superior, tal como lo vemos en las imágenes situadas en el lado inferior del encéfalo. En igual dirección, la autora antes señalada indica además que los neurotransmisores o sustancias químicas encargadas de la transmisión de información de una neurona a otra, también conocida como sinapsis, favorecen la conciencia social, las situaciones prosociales. Además, insiste esta investigadora que el neurotransmisor serotonina es la encargada de propulsar respuestas deontológicas a los dilemas éticos, en conjunto con otro neurotransmisor, la oxitocina. Activa la capacidad empática del individuo y entender claramente. Por otra parte, Morin insiste en que la manera de asumir la ética se circunscribe a un contexto interno y externo del individuo, lo cual dinamiza lo imperativo de las normas para autoafirmar su sentido de pertenencia. La ética, desde una visión transepistemológica, precisa de la capacidad crítica racional por parte del educador, del sujeto investigador, al momento de transferir conocimientos avanzados, novedades asociadas a la tecnología, a la ciencia, pero también asociadas a la conducta moral, la cual debe ir más allá de la ética profesional y cívica, que permite compartir una humanidad más espiritual, con bases axiológicas, que deben ser heredados con mejor calidad de vida por las futuras generaciones. De este modo, en función de estas apreciaciones, la inteligencia ética es vista como la brújula que guía hacia el discernimiento, el sentido común de los valores éticos morales aceptados, internalizados, que aportan la sociedad, dinamizados por la motivación intrínseca de los ideales del yo. Lo mencionado concuerda con lo expuesto por Stella al referirse que a la necesidad de acciones con pleno convencimiento por parte del educador para incorporar un caudal de pensamientos que redunden en una conciencia moral irrefutable desde el respeto a la dignidad e integridad humanas. En este mismo orden de ideas, y parafraseando a Balza, la transcomplejidad como amalgama epistémica conduce a la propulsión de un diálogo recursivo entre las mentes, de este modo lograr el equilibrio entre el caos proveniente de la confrontación entre el bien y el mal, mediante la autocrítica, la rearquitectura de la conciencia, lo cual permite que fluya el soplo del espíritu para operar acciones morales entre el hombre, desde la plasticidad sináptica del cerebro y el entramado transepistemológico, fruto de la transversalidad de la razón, la emoción, la virtud y la moral. Cabe destacar por demás que la educación en este sentido es el puente o el entramado del ser, del proceso cognoscente, de lo incierto y la ética. Así, debemos tomar como base la axioética. Esto es un nuevo modo de aclarar la moral para vencer al enemigo silencioso, lo antimoral. Concluimos que la inteligencia ética es el resultado de la aceptación de los códigos morales y debe ser fomentada en el contexto de la educación donde se desenvuelve el individuo,
También destaca el rol de la familia. Destaca también los aportes de la neurociencia al estudio de la génesis de la ética. Culmino con una frase de San Juan Pablo II, tomado de la encíclica Fides et Radio. La ciencia debe priorizar la necesidad de unificar el saber y el obrar, indispensable en su crecimiento en el tiempo y poder. Por lo tanto, requiere de una conciencia redimensionada a la luz de una conciencia de los verdaderos valores humanos, plasmados en el bien común. Muchas gracias.